Ingenio Networks y Grupo Fórmula presentan Libre Comercio. Libre Comercio. Un espacio de opinión, análisis, investigación y tendencias del fascinante mundo de los negocios internacionales. Abordaremos junto a especialistas y los líderes más reconocidos temas de actualidad relacionados con el comercio internacional. Conduce. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Libre Comercio, el fascinante mundo de los negocios internacionales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo desde los estudios de Grupo Fórmula en la ciudad de Mérida, Yucatán, y a través de nuestras plataformas de Ingenio Networks a toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañar al programa especializado en los negocios internacionales. Hoy agradezco al equipo de Grupo Fórmula en las plataformas y en Ingenio Networks, a Jafet Cos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, hoy vamos a platicar nuevamente con mi estimado amigo Ronald Ortiz. Hola René, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Geopolítico, especializado, internacionalista, ¿no? Y pues que cada día que estás con nosotros, Ronald, cada programa que estás con nosotros, pues nos traes un tema muy, muy interesante, ¿no? Y el programa de hoy no es la excepción. Pues hoy le estamos denominando este programa Yaoundé 2026, el fin del comercio global como lo conocíamos. Yo le decía a Ronald, a lo mejor es un poquito dramático, pero bueno, haciendo un análisis, este programa vamos a tener esta descripción breve, un análisis crítico de la 14ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio, precisamente desde Yaoundé, donde se cruzan crisis institucionales, tensiones geopolíticas y las nuevas reglas en disputa. ¿Estaremos listos? O estamos ante el colapso del multilateralismo o su transformación. Además, el impacto directo a México, que ya lo estamos resintiendo, a través de la revisión del Tratado de México entre Estados Unidos, Canadá y el futuro del comercio de América del Norte. Y yo le agregaría, mi estimado Ronald, el 1 de mayo, la revisión del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, ¿no? Que ya se está, 2026 va a ser un año muy interesante en cuestión de temas geopolíticos, temas económicos y además temas gubernamentales a través de los tratados. Sí, es correcto. Ahí está como que golpeando todos estos temas a la vez, ¿no? Bien, en esta primer parte, pues vale la pena contextualizar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Como tú bien dices, es la 14ª Conferencia Ministerial de la OMC. Está celebrada en Yaoundé, que es una ciudad de Camerún. Va a suceder entre el 26 y 29 de marzo, es decir, mañana y los días subsecuentes. Y pues ahí nos vamos a dar cuenta de lo que ocurre en el sistema multilateral de comercio, que es la base de cómo funciona el comercio mundial, ¿no? Uh-huh. Hoy por hoy, el 72% del comercio mundial se rige bajo las normas de la OMC. Tiene pues agrupados a 166 países, un número nada despreciable. No, claro que no. Y pues ahí esta serie de movimientos y de evoluciones pues tienen que ver también con el cambio en el sistema internacional, ¿sí? En cómo estos organismos multilaterales están pues mostrando ciertas disfuncionalidad desde hace algo de tiempo, y pues esto nos invita como que a transformar el sistema que hoy por hoy conocemos, ¿no? Oye, mi señor Ronald, yo creo que es un tema obligado, antes de entrar en materia de ese interesantísimo análisis que nos traes. Yo creo que es un tema obligado, el comentar o el saber, oye, al final de cuentas, estas organizaciones multilaterales, como la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Salud, la misma Organización de las Naciones Unidas, han perdido una fuerza drásticamente, una fuerza, no sé, de respaldo, una fuerza de valor, porque al final de cuentas, el decir la ONU era el máximo organismo. Hoy por hoy las naciones como que ya ni caso le hacen. La misma presidenta de la República anda, oye, pues que la ONU haga algo, Estados Unidos amenazando con que la ONU ya no sirve, ¿no? Lo mismo con la Organización Mundial de Salud, ya se salió Estados Unidos, algunos otros países también están en eso. La misma Organización Mundial de Comercio, que es el máximo órgano que rige por los negocios internacionales en nuestro planeta, también está teniendo este tipo de problemas. ¿Qué crees que esté pasando en relación a esto, Ronald? Bueno, yo pienso que es un cambio de estructura del sistema internacional. Cuando hablamos del sistema internacional, estamos hablando de las reglas conocidas que rigen las relaciones entre los países, ¿no? Sí. Y hay que decir que el sistema internacional ha evolucionado. Cada que hay una guerra, hay un nuevo orden, ese nuevo orden se agota
y pues debe de haber el surgimiento de un nuevo orden, ¿no? Por ejemplo, en la época bipolar termina la Guerra Fría y damos paso a la globalización con un sistema de reglas que más o menos era funcional. Coinciden los tiempos con la creación, la suplantación del GATT por la OMC, Sí. Que es como que la tercera arista de esta serie de instituciones multilaterales que pues estaban rigiendo el sistema internacional. Y ahorita lo que vemos es que de alguna manera es todo lo que está sucediendo en términos de neoproteccionismo, de las políticas estadounidenses que tienen que ver con la permanencia de Estados Unidos como la potencia global, pues están afectando el sistema, ¿no? Entonces se reflexiona mucho sobre la idea de que el sistema internacional tiene que evolucionar, tiene que cambiar, tiene que recuperar parte de la lógica o de la función previa, pero ya bajo nuevas reglas, ¿no? Hay como una especie de no sé cómo llamarlo, como de esta idea de anhelo por el pasado glorioso de estas instituciones, por ejemplo la ONU, la OMC, y también pues vale la pena reflexionar sobre los límites que tienen estas instituciones y cómo pues ya no alcanzan a resolver los temas que están sucediendo en la actualidad, ¿no? Por poner un ejemplo y contextualizándolo en la OMC, desde el 2019 hay un bloqueo del órgano de apelación, ¿no? Estados Unidos evitó que se elija un tercer juez. Este órgano de apelación funciona con 3 jueces. Desde el 2019, es decir, que 7 años, no funciona el órgano de apelación de la OMC, y pues esto deja sin efecto un montón de controversias. Sí, la solución de controversias no hay. Comerciales, que antes pues la OMC era ese gran paraguas que servía para resolver las controversias entre los países. Exactamente. Y hoy por hoy no lo tenemos. Hay autores en la academia que ya hablan para el caso de la OMC y también para el caso de la ONU, que como ya no responden a su sentido original, a su objetivo estructural, por ejemplo, en el caso de Naciones Unidas, el de garantizar la paz, en el efecto vemos que Naciones Unidas no garantiza la paz, aunque tenga algunas de sus agencias sean rescatables. Como que los países ya les perdieron el respeto. Ya les perdieron el respeto. En el caso de la OMC es regular el comercio. Si ya no está cumpliendo con esa función de regulación del comercio, pues estos autores hablan de instituciones zombies, ¿no? Son instituciones que funcionan por inercia, son burocracias grandísimas además. Sí. Ahí en estos edificios las personas pueden llegar a hacer su día a día, pues haces tu trabajo de oficina, tomas cafecito, demás. Y se acabó. Y en realidad no sabes que ya estás muerto como institución, ¿no? Porque ya no estás resolviendo nada. Y lo más grave del asunto es que los países ya no están esperanzados con que estos organismos resuelvan algo. No, y ese es el primer paso, mi estimado Roland. El segundo paso va a ser como lo está haciendo Estados Unidos con la OMC, cortarles el flujo de aportaciones, ¿no? Y sí, es cuando ya te empiezas a dar cuenta de que esto ya se está muriendo. Sí, y ya lo hizo con Naciones Unidas al salirse muchas de las instituciones. Hay que decir que Naciones Unidas es un sistema de organizaciones. Generalmente la pensamos como una sola organización, pero cada una de las agencias se puede entender como una propia organización. La UNESCO, Exacto. Entonces Estados Unidos ya se salió, me parece que de 58 de estos organismos, y pues los dejó sin financiamiento, porque el principal financiador del sistema que tenemos hoy ha sido Estados Unidos. Entonces, el simple hecho de que Estados Unidos bloquee a un juez para el órgano de apelación de la OMC, deje de pasar su financiamiento, se salga de estos organismos, pues afecta estructuralmente a todas estas organizaciones, ¿no? Entonces eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Como te digo, ya los países pues ya no buscan el tema o el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de Comercio, como tú dices, el tema de solución de controversias. Todavía hace un día el día de ayer vemos el reclamo por parte del gobierno de China hacia México, diciéndole, oye, ¿sabes qué? Esto que me estás imponiendo no viene dentro del trato de nación más favorecida, el tema de los aranceles. Voy a ir a hacer mis procedimientos, mis quejas a la Organización Mundial de Comercio. Pero ¿quién responde? Ya no hay nadie que responda, ¿no? Sí, ahí es el tema. No hay un conflicto comercial, ya no existe una decisión clara. Los países pueden ignorar los fallos o alegar controversias, y pues esto genera mayor incertidumbre y perpetúa toda esta lógica de no saber a quién recurrir, no saber cómo solucionarlo y demás, ¿no? Que afecta el ambiente de negocios global. Mi estimado Ronald, pues estamos con este tema de
de esas organizaciones supranacionales, ¿no? Y el impacto que en realidad ya siguen teniendo o ya no en los países y en las decisiones. Sí, se mueven por inercia y bueno, lo que comentábamos antes del corte pues tiene que ver con este contexto complicado de esta 14 conferencia ministerial de la OMC, que sin duda deben de tratar el tema de la reforma, de qué parte de la OMC va a sobrevivir al nuevo sistema internacional, ¿no? Mucho se habla de hacia dónde va este sistema y pues sin duda lo que podemos afirmar es que las reglas están cambiando, se están reconfigurando y pues en eso tenemos que estar muy atentos sobre qué decisiones vamos configurando alrededor de, ¿no? Entender que ya el mundo como lo conocíamos no lo es. Creo que ya lo hemos platicado en muchas oportunidades. Ya estamos en un proceso de desglobalización por una parte y reglobalización por la otra, ¿no? Entonces esta idea de que es bien noventera de que el libre comercio, que las relaciones internacionales, el trato multilateral, las reglas, las normas, los principios nos van a llevar a otro estadio de desarrollo, pues ya no existe. Ahorita ya tenemos un esquema donde cada vez las cosas son más competitivas, cada vez hay más conflictos en las dinámicas económicas, geopolíticas y demás, y pues hay que aprender a jugar con este nuevo sistema, ¿no? Hay que entender lo que está sucediendo y hay que anticiparnos como países. Oye, Ronald, ¿un nuevo orden económico? Sí, un nuevo orden de reglas en general y a partir de ahí vamos a ver un nuevo orden económico, un nuevo orden comercial. Y estamos viendo la reconfiguración de las cadenas de suministro. Sí, aunado a esto tenemos todo lo que tiene que ver con cadenas de suministro. Estamos pasando de un modelo multilateral a un modelo plurilateral, ¿no? Multilateral, pues es casi la mayoría de los países. Otra vez la OMC, hacia adentro, pues hay 166 países. Y ahorita los nuevos esquemas están saliendo más modestos, ¿no? Hablamos de procesos regionales, hablemos también de algunos otros acuerdos que se están empezando a configurar. Por ejemplo, hay una declaración conjunta sobre comercio electrónico, que si quieres ahorita compartimos un poco. Eso es importante. Esa declaración conjunta sobre comercio electrónico ya es de 71 países, ¿no? Entonces, antes en el sistema multilateral, pues casi todos los países participaban y ahorita ya son mucho menos y están configurando regímenes de alcance medio que ya no llegan a ser los grandes paraguas que defendían estas ideas que teníamos más o menos aseguradas, ¿no? Oye, estamos hablando pues ya de esos nuevos contextos, ¿no? El tema de multilateral pasar a un tema pues ya más en economía de bloque o economía regional. Es correcto. Nos lo estamos viendo con el Tratado de Libre Comercio, lo estamos viendo con las integraciones en Latinoamérica, también en Europa, donde ya es más la integración esa regional, pues como que viene a jugar un nuevo rol, o un papel más importante en la economía, mi señor Ronald. Sí, así es. Y en el Inter, pues, por ejemplo, esta organización, la OMC, que defendía el principio de nación más favorecida, pues va a tener que suceder, pero al interior de los tratados regionales, ¿no? Ya no en el gran bloque que era la OMC, sino más bien en, como tú bien dices, Norteamérica, Europa, Asia, y los procesos de integración que se configuran alrededor de las regiones, ¿no? Estados Unidos siempre ha argumentado, no siempre, de Donald Trump para acá, con el periodo intermedio que también dijo lo mismo, el de Biden, Estados Unidos ha argumentado que el principio de nación más favorecida impide optimizar sus relaciones comerciales, ¿no? Entonces aquí otra vez el desprecio a las reglas conocidas y cómo esto afecta al resto del mundo, ¿no? Porque las decisiones de dejar sin efecto el hecho de tener el órgano de apelación funcional, el hablar de que el principio de nación más favorecida pues ya no tiene sentido, pues de alguna manera cambia las reglas, ¿no? Antes eran reglas para todos y ahorita vamos a estar en un modelo de clubes con beneficios específicos, ¿no? El club de Toby se organiza
y tiene beneficios hacia adentro de ellos, ¿no? Nada más esos 3 o 4 que forman este club, ¿no? Es correcto. Y te decía, porque también viene el ajuste y viene la renegociación del tratado con Europa, el EUR1, el de la Unión Europea, y vamos a ver también qué tanto va a integrarse o desintegrarse la economía con Europa. Hoy México tiene como opción de diversificación a Europa. Acuérdense que es nuestro segundo, podríamos llamarle importador de productos mexicanos. Después de Estados Unidos está Europa. Y ver ya cómo también empezamos a diversificar con algunos países de Europa. Y déjame decirte, en estudios y análisis que hemos hecho aquí en el instituto, nos hemos dado cuenta o hemos estado revisando que, por ejemplo, el primer importador de los productos yucatecos, o sea, de la maquila yucateca o de la manufactura y de productos endémicos de Yucatán, el primer importador sigue siendo Estados Unidos. Pero fíjate que el segundo ya es Polonia. Entonces eso ya te da un sentido de decir, bueno, el mercado polaco que pertenece a la Unión Europea, que de alguna manera también está entrando en este plan de diversificación. Sí, la premisa para México, siempre lo hemos comentado, es darle continuidad al TEMEC y generar estrategias para la diversificación con los otros bloques disponibles, ¿no? Entre ellos, como tú bien dices, la Unión Europea. Y ahorita que se viene esta revisión, ahí va a ser bien importante entender también que el proteccionismo no se quita de la premisa o del juego, porque también la Unión Europea es muy proteccionista en varios sentidos, sí, claro. ¿no? Tenemos ahí unas fuertes regulaciones, sobre todo medioambientales, que hay estudios que pues dicen que son algunos mecanismos proteccionistas en alguna medida, porque exigen mucha tecnología para la protección del medio ambiente y pues eventualmente esto afecta a los países más pobres que no tienen la capacidad como para... Es el otro mecanismo que tenemos para hacer el proteccionismo. El primero es el tema arancelario, ¿no? O sea, te impongo aranceles para que de alguna manera veas disminuidas tus oportunidades de negocio. Y la segunda es a través de restricciones, regulaciones no arancelarias como esta, donde pues podemos hablar del clima, del agro, de certificaciones, hablar del tema digital. O sea, si tú no cumples con esto, no puedes hacer negocios conmigo. Sí. Y como tú bien dices, los países o las empresas que no tienen las capacidades para lograr eso, pues obviamente entran y ya no van a poder continuar haciendo negocios con estos países. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en el sector turístico, donde una gran cantidad de inversión española está aquí en México en el tema turístico, y estamos viendo que cada vez es más difícil hacer negocios con un hotel de estas características, ¿no? Sí, sí, es que para los países, a final de cuentas, estos requisitos son pues eso, ¿no? Evitan el acceso al libre comercio a razón de los requisitos, de la imposibilidad de cumplir con estas regulaciones. Y como tú bien decías, ¿no? Y nos comentabas antes de entrar al programa, esa sería una especie de triple frontera, clima, agro y el tema digital. Sí, los tres temas generan problemas importantes en términos de la regulación del comercio, ¿no? Hablábamos hace un momento de la Declaración Conjunta sobre Comercio Electrónico. Estos 71 países ya empiezan a tener un régimen compartido. ¿México forma parte? No forma parte de momento. Nosotros estamos bajo reglas que ya son muy viejas porque datan del 98. Aquí hay que decir que la tecnología pues se incrementa rápidamente. Por ejemplo, ahorita ya estamos hablando de datos de transmisión, de inteligencia artificial, de todo lo que tiene que ver con comercio digital. Que bueno, el comercio digital dentro de todo esto es como que la más vieja, ¿no? Pero el marco regulatorio conocido pues ya no sirve mucho para estos nuevos fenómenos tecnológicos, ¿sí? Entonces ahí también la OMC se ha visto rebasada en torno a su capacidad regulatoria en estos aspectos, ¿no? Que tú bien comentas, es tecnología, clima y alimentos, ¿no? Como parte de estas cosas que también se deben de revisar en esta reunión ministerial. No, y como tú bien dices, ya se ven rebasados, más bien como que quedan fuera de su competencia ya. Por el tema de actualizaciones. O sea, la OMC lo que tiene que hacer es empezar a actualizarse y empezar a renovarse. Necesita una renovación urgente.
Sí, por ejemplo, ahorita comentamos comercio digital. El comercio digital actualmente está bajo un supuesto de moratoria. Esto es, por ejemplo, que las transmisiones electrónicas no tienen cobro de aranceles. Y este principio también está siendo muy discutido con estas ideas de soberanía de datos, de servidores y demás. Y muy probablemente los bloques empiecen a tener restricciones en torno a la transmisión de datos. Y en palabras breves, esto va a implicar un encarecimiento de los servicios digitales, ¿no? Tu plataforma digital, tu internet y demás, pues ahora va a tener cobro de aranceles a razón de la transmisión de datos, pues esto va a encarecer todos los servicios digitales. Que al final de cuentas, por ejemplo, una plataforma como Zoom, ¿no? Para hacer tus conferencias o para hacer juntas de negocios con países en Europa o Sudamérica, Centroamérica, pues también van a empezar a incurrir dentro de esos temas arancelarios. Es correcto. Oye, mi estimado Ronald, pues se celebra en Yaoundé este evento, ¿no? En Camerún, como tú dices, en África. Yo creo que es también el gran continente olvidado. Sí. Sobre todo para América, ¿no? De momento está olvidado, pero ocurre algo bien interesante en África. Si nos vamos por países seleccionados, tienen cifras de crecimiento nada despreciables del 10%. No, imagínate. Entonces se habla de que la próxima década va a ser la década de África. Perdón. ¿Sí se escuchó? Ay, no lo bajé. Bueno, ok. Se habla entonces de que la próxima década va a ser la década de África y esto pues tiene implicaciones importantes al momento de que hablamos de negocios, ¿no? Sí, claro. Yo creo que el principal reto de África sigue siendo que la mayoría de las economías son primarizadas y todavía viven bajo un esquema extractivista, ¿no? Sí, todo el tema de minería, todo el tema de que hoy por hoy sigue siendo, pero también África es un país importante para el tema de tierras raras. Sí, es correcto. Y en la medida en que tengan esta capacidad de crecimiento, pues ellos, si son estratégicos, pues van a poder reinvertir en infraestructura, en tecnología, y a razón de esto, pues integrarse de mejor manera en el mundo, ¿no? Y Yaoundé, que es una ciudad importante de Camerún, pues significa también este marco de la reunión ministerial una oportunidad para generar un posicionamiento de los países africanos en torno a la zona de libre comercio continental africana, que es un proyecto que tienen desde hace algunos años, que tiene que ver con eso, ¿no? Generar un gran bloque común que les permita desarrollarse y avanzar en todas estas carencias, sobre todo en infraestructura tecnológica y en dependencia externa, ¿no? Externa, sí, todavía África, muchos países todavía dependen mucho de países de Europa o países Sí, y hay algunas regiones en África, por ejemplo, el África subsahariana, el Sahel, que todavía presentan retos importantes en materia de seguridad, en materia de terrorismo, de derechos humanos, que también estos procesos pues van a hacer que el propio continente y las propias naciones dentro de ese continente pues tengan reflexiones bien consolidadas en términos del destino compartido, ¿no? De esta idea de ir avanzando, de ir empujando estos temas para poder pues aprovechar de alguna manera los beneficios del comercio, que ya hemos dicho que ahorita no es la mejor época para el comercio libre, sino que lo que tenemos pues es un neoproteccionismo con matices en seguridad, sí, pero que muy probablemente África, y otra vez no hablamos de toda África, hablamos de países dentro de África, puedan ser capaces de aprovecharlo en la próxima década, ¿no? En la próxima década, como digo, como está pasando a América, como le pasó a América, ¿no? La integración económica y el desarrollo no ha sido igual en la parte de centro, en la parte del sur, en la parte del norte, ¿no? Entonces, eso también, dependiendo ya de cada país y de cada gestión política y económica que tengan, será el tema de aprovechamiento de todos esos contextos nuevos que vienen, ¿no? Oye, Ronald, pero bueno, hablamos de esta oportunidad para África. ¿Cómo estás viendo el tema de la velocidad de la transformación tecnológica, particularmente en inteligencia artificial y comercio internacional? Acabas de hablar un poquito de este club, le podríamos decir, de algunos países, con los cuales no está México, ¿no? En el tema del e-commerce. ¿Cómo estás viendo este crecimiento del e-commerce y cómo estás viendo las oportunidades
Pues precisamente eso, ¿no? Para el tema de la inteligencia artificial, y yo creo que el gran reto también es el tema de análisis de datos y el tema de ciberseguridad. Sí, yo creo que son grandes ejemplos de lo que hemos estado comentando de cómo era el sistema y cómo está empezando a ser, ¿no? Nosotros pensábamos en el libre comercio, la libre transmisión de ideas. Sí. El propio Internet es una estructura que fue diseñada para el intercambio a gran escala de datos, etcétera. Y ahorita tenemos todo el regreso a la soberanía, a la seguridad, a los datos. Entonces también incluso en el comercio digital tenemos esa lógica de soberanía de datos, de cómo podemos garantizar la seguridad de los datos personales, por ejemplo. Tú recordarás la discusión sobre TikTok, ¿no? Parte de los argumentos sobre TikTok eran dónde quedan almacenados los datos, ¿no? Sí. Esta idea que también por otro lado es medio xenófoba de que como están en servidores chinos va a ser aprovechado por los chinos de manera comercial, cuando no nos damos cuenta de que nuestros datos albergados en Facebook o en Instagram pues están siendo aprovechados por Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, pues sí tiene cierta lógica el hecho de la protección de datos personales, que también invita a esta lógica de seguritización que incluso afecta al comercio, ¿no? Entonces también esta tendencia es muy clara en torno a esas cuestiones. Y bueno, aquí hay, como en todo, ganadores y perdedores. Yo creo que ya hablábamos ahorita que qué pasaría si el comercio digital pierde esta idea de la moratoria, que no es otra cosa que el hecho de que las transmisiones electrónicas no tengan aranceles y de repente empezamos a tenerlos, ¿no? Tú comentabas el tema de Zoom. Los que más aprovechan este tipo de plataformas son las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces imagínate una pequeña y mediana empresa que tú conoces varias, con todas estas necesidades que tienen de comunicación, claro, dentro de sus finanzas, dentro de sus gastos, dentro de sus inversiones, que le agregues el impacto específico de la inflación asociada a aranceles, ¿no? Pues puede ser dramático para muchas de esas empresas y afecta en el balance general la estabilidad de todos los sectores económicos. No, y pues esto que comenta Ronald es sumamente importante porque pues hacia allá están en esos nuevos contextos, ¿no? El tema de estos fortalecimientos, el tema energético, estamos viendo cuestiones energéticas, cuestiones de datos. Tú bien decías, oye, es que las plataformas a lo mejor se alojan en servidores chinos. Uno de los motivos, de los principales motivos por los cuales o argumentó Estados Unidos ponerle aranceles a los vehículos chinos era precisamente eso. Los sistemas de las computadoras o los softwares que traen los vehículos, pues de alguna manera se alojan en servidores chinos o en procedimientos chinos, ¿no? Obviamente en un servidor tú ahí tienes información no solamente personal, sino información de hacia dónde vas, cuánto recorres, qué consumes en cuestión de combustible, cuánto consumes, o sea, toda esa información que al final de cuentas, como te digo, son datos. Y hoy por hoy la economía de datos es una de las, yo pienso que va a llegar a pasar el tema de la economía per se como la conocemos, ¿no? Y ya la economía de datos, los países que mejor manejen los datos son los países que van a ser más poderosos. Sí, están encaminándose hacia eso, ¿no? La economía del conocimiento en general, los datos, la inteligencia artificial, la robótica, todas estas innovaciones, pues de alguna manera van a estar configurando nuevas realidades económicas. Y otra vez, la OMC y muchos de los tratados bilaterales o multilaterales que hoy por hoy conocemos se han quedado cortos en estos temas, ¿no? Tú bien lo comentabas, son 3 temas donde las normas no han alcanzado a regular lo que deberían, ¿no? Sí. Uno es tecnología, otro es todo el aspecto de clima, cambio climático, medio ambiente, y también los alimentos, ¿no? Que también los alimentos se atraviesan por situaciones estructuralmente complicadas porque hay una tendencia a cerrar exportaciones, ¿no? A razón de la escasez global, pero tampoco hay como que una dinámica que garantice la seguridad alimentaria de manera consolidada, ¿no? Entonces ahí se mezclan los temas también de resiliencia de cadena de suministro, etcétera,
que pues también tenemos que revisar en torno a la seguridad alimentaria, ¿no? Hacer compatibles la seguridad alimentaria con disciplinas comerciales consolidadas y robustas. Hoy por hoy el 80% de los alimentos que consumimos en México lo importamos. Es así, ¿sí? Y es la realidad de muchos otros países, entre ellos, por ejemplo, Cuba, ¿no? Quien no entiende parte del bloqueo hacia Cuba, pues no está entendiendo esta parte de que muchos de los productos que se consumen en Cuba son importados. Sí. Si tú bloqueas un país, afectas su estabilidad y claro. afectas a final de cuentas los alimentos que puede tener disponible y el bienestar de las sociedades. Sí, que al final de cuentas los últimos afectados, los más afectados, pues son los ciudadanos, porque tú estás viendo pues, con cuestiones de afectación en Cuba precisamente con los ciudadanos, pero no con el gobierno. Sí. El gobierno sigue como si nada. Sí, así es. ¿No? Ahí sigue teniendo pues este tema. Oye, Ronald, pues mira, yo creo que estos temas son para análisis, el tema de la OMC, el tema de las organizaciones supranacionales, esas cuestiones arancelarias. Y bueno, nos vamos a ir a nuestra última pausa comercial, Ronald, pero cuando regresemos, pues tocar el tema que se ha estado tocando y es muy, muy relevante para México en estas últimas semanas, que es el tema del Tratado de Libre Comercio. ¿Y cómo lo estás viendo tú ya desde la reconfiguración regional del comercio, ¿no? Muy bien. ¿Cómo vamos a ir con eso? Muy ya viste que ya hay las primeras mesas de negociación, ya hay algunas acciones por parte de Canadá, de Estados Unidos, pero bueno, vamos a ver cómo nos va con eso. Mi estimado Ronald, en el contexto de la revisión del Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, ¿cómo crees que va a impactar esta crisis del multilateralismo en la profundización de acuerdos regionales como eje central del comercio internacional? Bueno, con la idea de verlo del lado positivo, digamos, porque ya ahorita he argumentado parte de las cuestiones más negativas, no, más obscuras de lo pues que está sucediendo. Pues es que al final de cuentas, mi estimado Ronald, las negociaciones están allá en la mesa y están a flor de piel y estamos viendo que los intereses de México son unos, los intereses de Canadá son otros, los intereses de Estados Unidos obviamente son otros, y tenerlos que alinear hacia una negociación, digo, como te he dicho, el equipo de negociación de México, pues de veras la tiene difícil, no la tiene tan fácil. Sí. En esta primera mesa de acercamiento fue, oye, ¿sabes qué? Son estos 2, 3 temas, ya los tenemos. Aquí es donde vamos a ver en el 1 de junio cómo Estados Unidos utiliza todas sus haces bajo la manga para este tema de renegociación. Sí, estamos hablando del tema de una integración regional. Sí, y fíjate, nosotros hemos anticipado mucho el hecho de que va a derivar en una renegociación. Yo todavía lo sostengo y es lo que percibo, porque son temas que no alcanzan para una revisión técnica, ¿no? Fíjate, perdón, Ronald, fíjate que ayer en una entrevista al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues ya dejó entrever que no es tampoco nada mal que sea bilateral el tema. Sí, es que justo puede derivar en eso, ¿no? En fortalecer el tratado de manera bilateral y luego ya Canadá pues hará lo que pueda hacer con las herramientas que tenga. Que no me parece descabellado el asunto, ¿no? Pero ya estamos anticipando que muy probablemente se abra una puerta a una renegociación porque estos temas ya no son de una simple revisión, ¿no? Una revisión es muy técnica, particularmente esta revisión es, ¿continuamos hasta los 16 años más o no continuamos? Es de sí o no. Pero después de ese sí o no, pues viene lo bueno, ¿no? Exactamente. Que es sí, bajo qué condiciones. Entonces ahí es donde se va a enganchar directito a una renegociación, porque son temas muy estructurales, ¿no? Está energía, reglas de origen, triangulación con Asia. Estas no se resuelven en una mesa de un ratito. En una sentada, ¿no? Vamos a tomarnos un café y lo revisamos. Y lo revisamos, ¿no? Entonces, otra vez, en esta idea de ver como que la luz al final del túnel, yo sí creo que el TEMEC todavía puede dar oportunidades, sobre todo de innovación. Sí. Y en la innovación, o sea, si lo vemos como un laboratorio de nuevas reglas, en una de esas, alguna de esas reglas que surjan allá, pueden funcionar incluso para otros contextos, el que iniciamos hablando, ¿no? El de la OMC, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, en el TEMEC podemos hablar bien de lo digital, de la energía, de lo laboral, pues muy probablemente estemos configurando actualización de reglas, por ejemplo,
en vehículos eléctricos y autónomos, que tú ya bien comentaste esta parte. Por ejemplo, los componentes, las baterías, el flujo de datos, los semiconductores, sí. Todo esto, si logramos tener reglas consolidadas para el bloque, muy probablemente esas reglas, como buenas prácticas, se puedan importar, por así decirlo, a otros contextos, ¿no? Y podríamos estar configurando las nuevas reglas de ¿Estás viendo tú, Ronald, desde tu óptica, desde tu punto de vista, todavía una integración mayor con Estados Unidos? Bueno, yo pienso que lo primero es rescatar el TEMEC. El TEMEC, pero a partir de allá una integración todavía más sólida con nuestro vecino del norte. Siempre se ha hablado de una zona de libre comercio ya más consolidada, y si no, llegar a una unión aduanera. Ajá, exactamente. La unión aduanera ya tiene temas de cirugía mayor, ¿no? Entre otras, que también lo he escuchado que se comenta en tu programa mucho, entre otras es el cambio de modelo, ¿no? Un modelo de fiscalización a un modelo de seguritización, sí. O de cómo conviven estos dos modelos en el esquema de aduanas, ¿no? Sí, tienes que hacer una homologación en el sistema aduanero. De ahí todas las prácticas que ocurran en las aduanas tienen que ser iguales. Entonces, sí. Esto ya afecta leyes de cada uno de los países. No, y con el México tenemos problemas con nuestras 50 aduanas, ¿no? Los criterios para una importación exactamente igual son completamente diferentes en Progreso que en Manzanillo. Es correcto. Entonces, este proceso de armonización, de regulación, de generar un marco común, pues se antoja todavía complicado, ¿no? Yo pienso que ahorita debemos de estar por la óptica de rescatar la zona de libre comercio de 3, si no podemos de 2. Y luego pensar en un segundo paso ya la unión aduanera. Un tema de integración, ¿no? Y sin embargo, sí creo esto que te estoy diciendo de que el TEMEC puede ser un laboratorio de nuevas reglas, ¿no? Ya abordamos lo digital, pero sí también ocurre en lo energético, ¿no? En lo energético tenemos cadenas de suministro resilientes, el tema de los minerales críticos, que también puede estar en las reglas dentro del TEMEC. Y en lo laboral, pues la supervisión de estándares, la extensión más allá de lo automotriz, que yo creo que también es cuestiones que debemos de ir ajustando para seguir creciendo como región, ¿no? No, y Ronald, y además vamos a pensar el TEMEC como un todo, y además con sus, podríamos llamarle, apartados, ¿no? Que está teniendo sus apartados que no necesariamente son de comercio, pero que sí están afectando el comercio. Llámese seguridad, llámese narcotráfico, migración, entonces que también van a entrar en la mesa de negociación. Es correcto, ahí va a entrar todo este tema, que está muy enfocado en lo que hemos compartido hay menos presencia de la OMC, más fuerza en los acuerdos regionales, y frente a esto, pues el TEMEC, los ojos del mundo van a estar en el TEMEC a razón de ver cómo es el proceso de renegociación, qué reglas empezamos a configurar y cuántas de estas reglas se pueden compartir como buenas prácticas en el resto de los bloques comerciales. Hoy, mi estimado Ronald, hoy estratégicamente México debe apostar al TEMEC. Yo pienso que lo que siempre hemos sostenido es que el TEMEC sigue siendo la plataforma de integración productiva más avanzada que hoy por hoy tenemos. Tenemos que consolidarla sin dejar de pensar en la diversificación, ¿no? Y hay que ser muy estratégicos en esta diversificación. Ya tenemos esquemas relativamente consolidados de relaciones comerciales con Europa, que es el tema que tú compartiste hace un momento, y también con Japón. Entonces yo ya no me iría por la idea de buscarle más hilos negros al asunto. Sí, porque al final de cuentas tenemos un tratado como el Trans-Pacific Partnership que de alguna manera está sirviendo, y Estados Unidos por eso se sale y está acusando de que ese es el trampolín para meter productos con no contenido regional hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, correcto. Y vemos México que ya está un poquito alejado también de ese tratado, casi no se utiliza, Malasia, Vietnam, ¿no? Indonesia. Y sin embargo, con Japón, si revisamos el espíritu del Tratado de Japón, a mí siempre me ha gustado este tema de la complementariedad económica, es que fíjate que ha funcionado bien. Sí, ¿no? Y con Japón puedes ir muchísimo más allá
del tema comercial, sino de transferencia de conocimientos y transferencia tecnológica. Que está sucediendo. O sea, el papel de YETRO en México en relación a la estandarización, el intercambio de tecnología, pues es visible. Ha habido buenos resultados en materia de ese tratado, ¿no? Yo creo que deberíamos estar jugando en 3 escenarios, ¿no? Norteamérica, Europa y Japón. Japón. Concretamente Japón. Japón, sí, y por allá un poquito Corea, ¿no? Yo no sé cómo estás viendo Corea, que también, pues es un país que tiene muchísimas inversiones en México. Aquí están los Kia, Samsung, todas esas empresas que han llegado y que también han hecho ese papel de transferencia tecnológica y conocimientos que hemos platicado muchas veces tú y yo aquí en el programa, mi estimado Ronald, ¿no? Que al final de cuentas esas son las ventajas que te ha dado una economía abierta. Sí, es correcto. ¿No? Oye, pues yo creo que vienen retos importantes, mi estimado Ronald, yo creo que estamos trabajando bien, yo creo que se está haciendo pues toda esta parte de negociación, vamos a ver qué riesgo, cómo están las tensiones dentro del TEMEC, qué tanto el equipo negociador de México va a interactuar con el de Estados Unidos. Antier, Larry Rubin, presidente de la American Society de México y también representante del Partido Republicano, decía, oye, hay un 40% de posibilidad de que esto se vuelva bilateral. Digo, no sé de dónde sacó el porcentaje o cuáles fueron sus indicadores para dar ese porcentaje, pero pues casualmente el día de ayer sale el secretario de Economía en una entrevista y dice, bueno, pues digo, al final de cuentas, si tiene que ser algo bilateral, será algo bilateral. Pues ahí también ya te está dando a lo mejor una idea de que va por allá. Sí, Canadá está un poco más alejado del avance en términos de metas y de discusiones previas que el caso de México, ¿no? Entonces yo creo que un escenario plausible también es esto de una bilateralidad con nuevas reglas, ¿no? Con nuevas reglas, ¿no? Y sobre todo con el tema de las negociaciones ya sobre productos o temas estratégicos como es el automotriz, el aeronáutico, el tecnológico, no el agro, que es lo que también está pegando muy fuerte. Y cómo de alguna manera también el tema de cadenas de suministro no lo podemos dejar fuera. Y en la cuestión de Asia, de China particularmente, cuando pasó de ser uno de los principales proveedores de cadenas de suministro de Estados Unidos y México, hoy por hoy lo están relegando a través de aranceles, ¿no? Pero ayer escuchamos también al secretario de Comercio de los Estados Unidos diciendo, oye, cabe la posibilidad de que yo renegocie, no un tratado de libre comercio, ni siquiera un acuerdo de complementación económica, un acuerdo bilateral así muy chiquitito, sobre fracciones que en realidad necesito, porque estoy viendo que se está mermando la producción en mi país por el tema de las cadenas de suministro, el abastecimiento de cadenas de suministro. Sí, eso es bien interesante porque se mezcla con el tema geopolítico de la permanencia o no de Estados Unidos como la potencia dominante, ¿no? Yo creo que ahí sí valdría que México tuviera como que una narrativa un poquito más subida de tono, porque en una de esas Estados Unidos nos lleva... En una de esas Estados Unidos nos va a vender las partes chinas, ¿eh? Sí, es correcto. Y la verdad es que esa dinámica no es posible. Claro. Por muchas razones, ¿no? Si tú tienes la mayor capacidad productiva en el sector automotriz del lado de México, pues lo que naturalmente debe de ocurrir es que nosotros tengamos acceso a sus insumos. A esas cadenas de suministro. Oye, Ronald, muchísimas gracias por haber estado conmigo esta noche. Muchas gracias, René, por la invitación y nos vemos pronto. Nos vemos pronto nuevamente. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos visto, por habernos escuchado. Se despide su anfitrión René Pedrera Manzanilla. Y nos escuchamos el día de mañana. Libre Comercio, la frecuencia que traspasa fronteras. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras plataformas digitales: X, Spotify, Facebook y YouTube. Libre Comercio. Seguimos escuchando Libre Comercio gracias a Universidad Ingenio, generando valor, traspasando fronteras. 4. Agencia Aduanal. Experiencia que libera. 18 Mind Mérida Hotel.